Gloria a Dios, hermana y hermana, le habla el hermano Otto. Aquí estamos verificando que todo está bien. Una vez más en radioseas.com, también en Radio Seas TV y en Facebook. Y gloria a Dios le damos por lo que él hizo por nosotros en la cruz y por estos programas. El título de hoy se llama Hago lo que no quiero. Y esto viene de la Biblia. Sin embargo, hago lo que no quiero. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, un cristiano, ¿no? Porque un cristiano que haya aceptado a Cristo. ¿Qué es lo que es ser cristiano? Vamos a apuntar a ver, ¿qué es lo que es ser cristiano? Tenemos que tener cuidado del tiempo también, que no sea muy largo video. Ok, ¿qué es lo que es ser cristiano? Bueno, sin embargo, hermana, la Biblia dice bien claro que el que no acepte a Cristo como su Salvador, el que no se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que esa persona va al infierno. Porque el sacrificio que hizo Dios en la cruz, el Hijo de Dios, que es Jesús, que dio por nosotros, es increíble, increíble. Y nunca podemos darle suficiente gracia. El Hijo de Dios, que nunca pecó, vino aquí y murió por todas las locuras que iba a hacer el hombre en los últimos 2000 años. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, millones y millones. Todas las guerras que han habido, todas las locuras que han habido, musulmanes matando a gente, guerra entre los países, todos los asesinatos, todo. Y aparte de todo eso, a pesar de todo eso, Cristo murió en la cruz por eso. ¿Por qué? Murió en la cruz por Hitler, que mató a por lo menos a 6 millones de judíos, por lo menos, en las cámaras de gases. Si se hubiera arrepentido en el último segundo de su vida, el Señor lo hubiera perdonado. Increíble, pero es lo que el Señor hace y hizo en la cruz. El que no acepte a Cristo como su Salvador, por alguna razón o la otra, el día de la muerte, dice la Biblia que va a ir al infierno. Pero no tiene que ser así. El que se arrepienta de su pecado y le pida a Cristo: Señor, he vivido una vida malísima, he pensado cosas malísimas, he hecho cosas malas, me arrepiento, perdona de mis pecados, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre, por favor, ayúdame. Él lo hace y la vida te cambia instantáneamente. El Señor te acaba de limpiar y si te mueres en ese momento vas a ir al cielo. Es lo que dice la Biblia. Si te mueres antes de aceptar a Cristo, no. Hablan del purgatorio. El purgatorio sería tremenda idea, pero no existe. Dice la Biblia, tienes un chance. Mientras estás viviendo de aceptar a Cristo, hoy es el día, dice la Biblia. Pero bueno, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador y no te has arrepentido de tus pecados, mi recomendación de todo corazón es que lo hagas pronto, porque no se sabe si te queda un día más de vida. Al que ha aceptado a Cristo y está viviendo, tratando de vivir la vida cristiana, sin embargo, seguimos con tal tipo, el tipo de pecado que sea, esto o lo otro, A o B o C o D, lo que sea, y no podemos vencerlo, no podemos vencer eso. Y entonces, ¿cómo va a ser eso? Uno piensa, bueno, sí, por ejemplo, Pablo, el apóstol increíble del Señor, que Pablo era en aquellos tiempos un experto en la ley del Viejo Testamento, que eso, entonces, pero sin embargo él no creía en Cristo y el trabajo que él tenía, ¿no?, en Israel era buscar a los cristianos, perseguirlos y mandarlos, prenderlos y llevárselo a los romanos. Hasta un día, años después de la resurrección, que Jesús se le aparece a Pablo, que está yendo a un pueblo, Damasco, Siria, ¿no?, para buscar a más cristianos que meter en la cárcel. Y el Señor se le aparece. Y en aquel momento Pablo queda ciego y le cambia la vida. Enseguida le responde: Señor. Y de ahí le cambia la vida. El Señor le abre y empieza a enseñar cosas también. Y Pablo es el apóstol más importante de la Biblia, porque fue a muchos países por gracia y gente como Pablo. Tenemos Biblia. Y terminó dando su vida por el Señor. Pero ese mismo apóstol, que es un ejemplo para todos nosotros, déjeme decirte que hay personas, hay gente, hay misioneros que están muriendo right now, muriendo por Cristo y por el Evangelio, ahora mismo, en Haití, por ejemplo, cerquita de Miami, de donde vengo yo, ¿no?, hace muchos años.
cerquita de Miami, unos señores, una iglesia que nosotros vamos en inglés, y entonces la iglesia está en Charlotte, a una hora y pico de aquí, y entonces ellos llevan años patrocinando a misión en Haití, ¿no? Y esto acaba de salir en las noticias. Estamos en el año 2024. Este programa lo puede ver después si el Señor tarda. Pero entonces, eso salió en todas las noticias hace poco. Y entonces, esto es junio. En este mes de junio del 2024, unos misioneros americanos mataron al hijo del misionero, se llama David, y mataron a su esposa de 20 y pico años. Y estaban predicando el evangelio, y llevan 20 años en Haití predicando el evangelio y arriesgándose su vida, porque el país está en una condición muy mala, una condición que pandillas son las que gobiernan el pueblo, y robando, los mataron a los dos. O sea, ¿por qué? ¿Estaban ahí ganando dinero? No. Un negocio, no. Estaban ahí diciéndole a la gente de Haití que es un país dominado por la brujería. Y entonces, pues son almas que el Señor quiere y ama, y dieron su vida por el Señor en ese país. O sea que esos misioneros, como Pablo, todavía los hay. En China, si tratas de llevar el evangelio y llegas en el día incorrecto, te matan. En la India, no muy diferente. En Irán y Irak, ni preguntes. Para la cárcel, en esos países árabes, para la cárcel. Si no te matan instantáneamente. Por decirle a la persona que Cristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Ahora estamos aquí. Pero este apóstol Pablo, ¿no? Que sabía bien la Biblia, que ayudó a escribir como 14 cartas o libros de la Biblia, o las hizo. Y doctor en la ley, en el Viejo Testamento, o sea, los 10 mandamientos, la ley completa. Él dice aquí en Romanos 7, hago lo que no quiero. Hago lo que... Oh, wait a minute, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va? Hago lo que no quiero. Quiero hacer lo bueno, ahora lo vamos a leer, pero hago lo malo. ¿Cómo va a ser eso? El gran apóstol Pablo que dice eso. Pero es la vida real para uno. Cuando tú aceptas a Cristo, el Señor te perdona tus pecados y el Espíritu Santo entra en ti y te ayuda a vivir para Él, para Cristo, mientras que tú mantengas tu fe en Cristo. Siempre mantén la fe en Cristo y no en las obras. Las obras son buenas. Voy a ir a la iglesia 7 veces a la semana, perfecto. Voy a leer la Biblia 2 horas al día, perfecto. Voy a diezmar 20%, perfecto. Pero no pongas tu fe en lo que tú haces. Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo y haz lo bueno, haz lo correcto. Es lo que te está tratando de decir. Fíjate, Pablo te da la solución. Pon tu fe en Cristo. Porque fíjate tú, la única victoria es Cristo crucificado en la cruz por nuestro pecado. Pablo dijo, vivo en la fe de Cristo. Sabemos que viene el bautismo del Espíritu Santo con todos los dones. Y eso es increíble y lo necesitamos. Pero eso, según interpretamos en la Biblia, es para el servicio del Señor. Según estamos leyendo, el bautismo del Espíritu Santo no te va a dar poder para vivir para Dios. Vamos a hablar bien claro, lo necesitamos para el servicio del Señor. Lenguas, todos lo necesitamos. El movimiento pentecostal, claro, necesitamos todo lo que tiene el Señor para nosotros. El bautismo, claro que lo necesitamos. Necesitamos todos los dones del Espíritu, todos lo necesitamos. Lengua, profecía, discerniendo los espíritus, todos lo necesitamos. Pero no vamos a poner nuestra fe en el bautismo, es lo que te estoy tratando de decir. Y espero que claramente no se está hablando contra el bautismo porque es el Señor, ¿ok? Pero no pongas tu fe en el bautismo. Esa es una manera mejor de decirlo. No pongas tu fe no, porque estoy bautizado, mi vida va a ser perfecta en el Espíritu Santo. El bautismo del niño es diferente, ¿ok? Por eso dice el Señor que el bautismo debe ser cuando ya eres mayor y sabes lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, para otro día, pero
El bautismo del Espíritu Santo, claro que lo necesitamos. Pero, ¿por qué? Necesitamos los dones, todo. Pero no pongas la fe en el bautismo. Pon la fe en Cristo. Es lo que Cristo te está tratando de decir. Pablo, pon tu fe en Cristo. Y entonces Él te ayuda a no hacer lo que no debes hacer. Ahora mira, Pablo, en el nombre de Jesucristo, Romanos 7, ¿no? 7:16. Increíble, increíble. 7:16, pero fíjate, esto es la Biblia. Y esto es Pablo, hermanos y hermanas, esto es Pablo cuando estaba salvo, ya estaba salvo. Esto no fue antes de estar salvo, después de estar salvo. Romanos 7:16, 7:16, en el nombre de Jesucristo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, la ley, los 10 mandamientos tienes que cumplirlos. La cosa es que Pablo aparentemente estaba tratando de cumplir los 10 mandamientos por fuerza de voluntad. Hoy no voy a hacer esto, hoy. Y no podía. Nadie puede. Fíjate tú. Y si lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Los 10 mandamientos son buenos. Claro. ¿Cómo cumplirlo, no? 17, Romanos 7:17. De manera que ya no soy. Perdón, vamos a volver al 15. Perdón, sabemos. Romanos 7:15. Vamos a volver, 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues hago lo que no hago lo que quiero. Romanos 7:15. Volvemos otra vez al título de hoy. Hago lo que no quiero. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo que hago. Wait a minute. El apóstol Pablo, hermano y hermana, el gran apóstol Pablo, no puede. ¿Cómo es esto? ¿Está pecando? ¿Cómo es esto? Repetimos. Porque hago lo que no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire el 18, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, ni en la de él, ni en la de nadie. Porque el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo. Ahora, mire el 19, Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él no te está dando, no se está echando la culpa al pecado. Bueno, la culpa tiene el pecado. Él no se está quitando la culpa de él mismo. Él te está diciendo, tengo el pecado que mora en mí. Ahora mira el 21, Romanos 7:21. Acuérdate que Pablo de vez en cuando, por supuesto, es difícil de entender. Tienes que pedirle al Señor que te ayude. Y, hermano, así que Romanos 7:21. Queriendo yo hacer el bien, aquí, Pablo, la mayoría de nosotros queremos hacer el bien. Y hablando de eso, hermanos y hermanas, un asesinato, todas esas cosas, personas que están poseídas por el demonio, lo que hacen todo ese tipo de cosas, tienen que ser o afligidas por el demonio para matar a otra persona. Todas las guerras, todos los dictadores, controlados completamente por el demonio. No hay otra manera, es así. Pero fíjate lo que está diciendo Pablo. Porque el 7:19 de Romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es lo que hago. Ahora mira el 21. Y esto es la mayoría de nosotros. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es una ley espiritual de Dios y que no hay manera de darle vuelta, no hay manera de evitarlo. Las leyes de Dios espiritual. Hallo esta ley, que el mal está en mí, el mal está en todos nosotros. No que está bueno, mejores personas hay que otras, sí, pero el mal está en todos nosotros. El mal está en mí. Escucha. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Ahora mira el 25, ¿no? Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Fíjate tú, está diciendo, con la mente sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo va a ser eso? Ahora viene la victoria, ¿ok? En el próximo capítulo.
Con la mente él quiere servir a Dios, pero con la carne todos estamos iguales. La tendencia del pecado. Ahora viene la solución. Él mismo estaba tratando de vivir por fuerza de voluntad. Hacer lo correcto, no pecar, pero no podía. Pero entonces vino la solución, el Señor se le enseñó y está en Romanos 8, 1 y 2. Y con esto terminamos. Ahora pues, Romanos 8, 1, el próximo capítulo, 8, 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que esté en Cristo Jesús, ¿cómo se va a estar en Cristo Jesús? Se está en Cristo Jesús, pidiéndole a Jesús que nos perdone de nuestros pecados. Y pidiéndole que entre en nuestro corazón. Y viviendo para Él. Y manteniendo nuestra fe en Cristo, lo que hizo en la cruz. Más nada y más nadie. Eso es. Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. A la carne es conforme a el mundo, a lo que tú quieres hacer o lo que alguien quiera que tú hagas. Porque el mundo y la carne es más o menos lo mismo. O sea, pero sin embargo, andar en Cristo es confiar en Cristo y pedirle ayuda a Cristo. Y entonces Él, con su Espíritu Santo, te ayuda a portarte bien, a hacer lo correcto en el nombre de Jesucristo. Van a haber fallos, sí. Te arrepientes y sigues para adelante. Fíjate tú, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La única manera de estar conforme al Espíritu es confiando en Cristo y lo que le hizo en la cruz. Ahora viene el número 2, otra ley del Señor, la ley más poderosa. Las dos leyes más poderosas del mundo vienen aquí en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, vida en Cristo, Espíritu de vida en Cristo, vida en Cristo, vida en Cristo es confiando en Cristo. No se te olvide, psicología, psiquiatría, esa mayoría de esas personas, por supuesto, no son cristianos. ¿Para qué ir a un psiquiatra o un psicólogo si tú le puedes pedir al Señor que te ayude a no pecar? Porque en muchos casos estos psiquiatras, psicólogos, ellos mismos son peores pecadores y muchos no creen en el Señor. El Señor es el psiquiatra que te ayuda, ¿ok? La ley del Espíritu de vida en Cristo, una ley, vida en Cristo, una ley, vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí tiene las dos leyes más importantes. Hay ley, la segunda ley es el pecado y la muerte. El que termine la vida en pecado muere y va al infierno. Pero hay vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vida en Cristo, espíritu de vida en Cristo. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y constantemente ir a Él y pedirle ayuda. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Es simple y no es complicado, pero muchas personas no lo entienden. Yo hasta hace poco me empecé a dar cuenta de lo que está tratando de decir Pablo. En el capítulo anterior, hago lo que no quiero hacer lo bueno y no puedo. Él estaba tratando de vivir evidentemente por fuerza de voluntad y nadie puede. Vi una señora hace muchos años que evidentemente tenía problemas con alcohol y estaba en el refrigerador de una tienda grande, ¿no? Entonces que entraba y entró y tocó o quería sacar 6 cervezas o un paquetico de 6 cervezas, lo sacaba y lo ponía, y lo sacaba y lo ponía. Esa señora, muchacha, joven en aquel momento, estaba profesional tratando de vencer eso. Es lo que así lo vi yo de distancia, tratando muy buena gente y profesional, pero estaba tratando de vencer esa tentación. Pongo la cerveza en el refrigerador, la pongo de vuelta, lo hizo como 2 veces. En el nombre de Jesucristo le pedimos que el Señor la ayude. Me imagino que en aquel tiempo, hace 20 años, oré por ella, ¿no? Sin habérselo dicho, ella no sabe que yo vi eso. Pero él se estaba tratando por fuerza de voluntad. Es lo que veo yo, ¿no? En aquel momento. Y es mismo que estaba tratando de hacer Pablo, pero no pudo. Hasta que se dio cuenta, el Señor le dijo, pon tu fe en mí. Y entonces el Espíritu que yo dejé adentro de ti te va a dar la fuerza que tú necesitas para resistir a la tentación.
y para vivir como el Señor quiere. No quiere decir una vida perfecta hasta que Cristo venga. Pero ahí tienes. Haga lo que no quiero, resuelto. ¿Cómo? Confía en Cristo y pide perdón y pide que te ayude. Simple, y el Señor lo hace. Y el Señor te va a cambiar y nos va a cambiar. En el nombre de Jesucristo vamos a pedirle al Señor, a los que estén escuchando este programa, que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador. Te pedimos que hoy se arrepientan de sus pecados, pídale perdón al Señor y a Cristo que entre en su corazón, ponga su confianza en Él y el Señor se ocupa de todo. Y la vida te va a cambiar hoy. Los que estamos salvos, Señor, vamos a usar este mensaje, empezando por el hermano Otto, para que nos ayude. Cristo, te damos gracias por este programa, te damos gracias por las personas que están escuchando el programa, por las personas que lo están viendo, por los que han aceptado a Cristo. Ayúdanos a todos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor Cristo. Mantenemos de aquí en adelante nuestra fe en ti y lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Le habla el hermano Otto. Volvemos con ustedes próximamente. Bendiciones a todos. Amén.